por tu presencia entre nosotros, Señor, por ser fiel a tu palabra donde dice que si hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros. En estos momentos, Padre Divino, pues pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, para que la misma, pues sencillamente, Señor, podamos atesorarla, guardarla y luego, Señor, pues ponerla por obra en nuestras vidas, vivir por ella, por las sendas y los caminos que ella nos traza. Ayúdanos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Hoy vamos a ver en el Salmo 119, por favor búsquenlo. Vamos a acostumbrarnos siempre a hacer como los de Berea, Busquemos siempre todo lo que de aquello que se nos dice. Salmo 119. Voy a leer 2 versos, 3, 4 versos. Están un poco salteados, pero vamos a ver. El verso 2 dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios o sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Se está refiriendo a quién? A los testimonios de quién, de Dios. Y dice todo el corazón de quién, el nuestro, el tuyo, hermano, el de cada uno. El 119.3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Brinco al 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y voy al 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree en mí. Wow. Guardar tu testimonio, andar en sus caminos. El joven queda encauzado, dice, con guardar la palabra del Señor. Pero me gusta que al final dice: ordena mis pasos con tu palabra. Ella es la que me va a ayudar a que yo rectifique, a que yo tome el rumbo adecuado. Y dice, y si haces eso conmigo, dice, no va a haber iniquidad que se pueda enseñorear, que se pueda adueñar de mi vida en ningún momento. Pablo utilizó muchísimas alegorías cuando escribió sus cartas. Me acuerdo que hay varias acerca de la milicia, de cómo comportarse, cómo obedecer, etcétera. De competencias atléticas, cómo se prepara el atleta para la lucha, para la carrera, etcétera. Inclusive hasta de cómo navegar un barco. Creo que empezaremos con una lección de cómo navegar manteniendo el rumbo norte. Y así mismo se llama la prédica de hoy, manteniendo rumbo norte. La manera más fácil para orientarnos hoy en día, ¿saben cuál es? Tomas tu teléfono celular, le das a una cuestión que dice GPS y te da las coordenadas en cuanto a longitud, latitud y los grados en donde tú te encuentras exactamente. Pero imagínense que no tenemos GPS y nos vamos un par de siglos atrás. Entonces la manera más fácil de orientarse era la brújula, que no es más que un pequeño artefacto que con una aguja imantada siempre va a estar señalando el norte magnético de la Tierra. Pero hay que considerar algo, que el norte magnético de la Tierra se está moviendo constantemente, no es fijo. Por lo que el norte magnético es diferente cada año, de año en año. Esto lo descubrieron en el 1831 y desde ahí a la razón de ahora, el polo magnético se ha trasladado 2.253 kilómetros de donde estaba anteriormente, a razón de 54 kilómetros por año. ¿Hacia dónde? Hacia Siberia, Rusia, no hacia el polo norte que nosotros conocemos geográficamente. Y estoy hablando del polo magnético de la Tierra. Otra manera de orientarnos hace siglos atrás, pues era el norte geográfico. ¿Cuál es ese? Bueno, ese es fijo y solo funciona
en las coordenadas de los mapas. Ustedes ven que están trazadas líneas paralelas, equidistantes. Entonces están unas de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, horizontales, verticales, que son las que nosotros llamamos latitud y longitud. Pero no sirven para la navegación, porque te señala un norte en el mapa que no es un norte real, no lo es. Existe el rumbo magnético, claro. Es el rumbo que se hace con el norte magnético en la línea formada por la proa y la popa del barco enfilándola en dirección recta. Pero este rumbo tampoco es cierto en la práctica de la navegación. ¿Por qué? Sencillo. Recuerda que te dije que el norte magnético no coincide exactamente tampoco con el norte geográfico. Entonces estamos desorientados con relación al norte. ¿Y por qué? Bueno, porque los ejes de los polos no están como vemos en los libros, que está derechito, sino que tiene una inclinación de 11.5 grados. Y esos 11.5 grados en tantas millas que tiene la circunferencia de la Tierra son muchos y muchos kilómetros de diferencia. Por lo tanto, si queremos orientarnos, necesitamos una posición fija, constante, confiable. Y eso solo nos lo da la estrella polar de la Osa Menor. Los que saben un poco de esas cuestiones de astronomía, pues se dan cuenta inmediatamente. Esa estrella está posicionada en el mismo sitio en el cosmos. Indica el verdadero norte. Y aunque no es una estrella muy brillante, su localización coincide bastante, con muchísima precisión, con lo que es el norte celeste. Y como para nosotros indicar una posición tenemos que encontrar un punto fijo, el único punto fijo al que podemos echarle mano es a la estrella polar todavía hoy en día. Increíble. Si queremos saber entonces dónde está el verdadero norte, debemos buscar y ver la estrella polar. Desde los primeros navegantes se usaba la brújula durante el día. ¿Por qué? Porque de noche no se ve la estrella polar. Entonces, durante el día iban con el polo magnético, que no es del todo exacto, pero más o menos está por ahí, como decimos. Pero de noche, oigan bien la expresión, se corregía cada noche el rumbo usando la estrella polar. Se corrige el rumbo que se trazó durante el día en la noche cuando aparece la estrella polar. En la Escritura hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay uno en particular de un suceso que ocurre cuando reaparece la palabra de Dios en el reinado del rey Josías. Y creo que Raimel una vez nos predicó acerca de eso, hace un par de meses, 2 o 3 meses, Raimel, ¿verdad? Y era muy interesante cuando el sacerdote Isías encuentra en una reparación que estaban haciendo en el templo, encuentran los rollos de la ley de Moisés. Entonces inmediatamente se lo entrega a Safán y Safán se lo lleva al rey Josías y se lo lee. Y dice que la expresión de él fue que inmediatamente se rasgó sus vestiduras, las vestiduras reales, imagínense, las vestiduras del rey, se rasgó y mandó a consultar a Dios inmediatamente acerca de lo que el Señor le iba a indicar, porque él había visto cómo sus padres, etcétera, o sea, los antepasados de ellos en ese momento, habían descuidado la ley de Dios y habían llamado a ira al Señor, haciendo lo que estuvieron haciendo hasta esos momentos. Aún siendo él un rey bueno, ciertamente, que llevó, ¿qué les digo yo? Como dice la palabra, antes que él y después de él no hubo ninguno que fuese como él, así, obediente a las cosas del Señor. Pero aún así le faltaba algo más, que era que la palabra, los buenos consejos no siempre son suficientes. Tenía el escriba a Safán y tenía al sumo sacerdote Hilcías, que lo había ido criando desde pequeño, pero no era suficiente. Tenía verdaderos principios de moral y ética cristiana, bueno, acerca de Dios. Pero no era suficiente. Fíjense que cuando después, ojalá lo puedan leer, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22 en adelante. Él sencillamente
se goza y da a promulgar que todo el pueblo conozca esa palabra que habían descubierto y después celebran la Pascua como nunca se hubo celebrado. 30,000 cabritos entregados a las diferentes familias, 3,000 bueyes sacrificados para que el pueblo celebrara la Pascua durante 14 días. Ese fue el cambio que hubo en ese rey y después todas las cosas que vinieron sobre Judá, Jerusalén y las tierras aledañas. Así también ocurrió en la época más oscura de la iglesia romana, unos 600 años de duración, inclusive dicen que más. Fue llamada la época del oscurantismo romano. Oigan cómo fue llamada. No aparece en muchos libros de historia. Qué interesante. Que era donde sencillamente se oponían a que la ley, la palabra de Dios llegase al vulgo como tal. Estaba prohibida su disertación entre las personas, su publicación o copia. Inclusive cuando tomaban una persona copiando estos escritos, esa persona y los escritos eran quemados juntamente. Era la época en donde se compraba la salvación con plata y las herejías florecían, rebosaban. Pero ahí aparece o reaparece la palabra escrita a enfrentar todo lo que estaba mal, a corregir, a trazar nuevamente el norte. Y todo el mundo cambió por ese acontecimiento. A partir de ahí las cosas fueron diferentes. Hoy en día, ciertamente hay un llamado a mantenernos, a volver a la palabra escrita, a confirmar cada enseñanza que ella tiene, que se nos dé a través de las prédicas, de lo que sea, para corregir cualquier desvarío. Debemos entonces hacer como hacían los de Berea, que les dije. Pablo nos dice en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es que eran desconfiados, no, eran un poco más escépticos en el asunto de que tú lo dices, pero para mí no tiene valor si eso no se sustenta en la palabra. Y eso es válido. Y fíjense cómo él lo cataloga. Y eran más nobles por la manera en que recibieron la palabra. Recibir es aceptar, admitir, tomar. Es una acción voluntaria que ejecuta cada individuo. Yo recibo, no me forzan. Y recibir algo con solicitud aún más expresa un acto con diligencia, con cuidado, con afán, con atención, con afecto. Esta cualidad está haciendo mucha falta hoy en día, mucha falta. Ser diligentes y dedicados con la palabra de Dios. Además nos muestra que debemos ser escépticos con lo que nos dicen hasta ahora cualquier persona, hasta que nosotros comprobemos su armonía con la palabra de Dios escrita. Existen muchas denominaciones. Ustedes, al igual que yo, conocemos muchísimas denominaciones cristianas, paréntesis. Y cada una de ellas, o muchas de ellas, pareciera tener como una brújula propia, sus propias doctrinas. Pero ocurre que las brújulas no siempre marcan ningún norte, ni siquiera el magnético, porque pueden ser afectadas fácilmente por el ambiente en que usted la esté usando. Por ejemplo, si tú usas una brújula cerca de una estructura de hierro o en las cercanías de un imán o de un campo de generación inductiva, magnética, etcétera, te va a mostrar un norte muy diferente al que debiera. O sea que te va a enseñar un norte totalmente falso. Un líder carismático, bien intencionado, pero deficiente en el conocimiento de la palabra, podría ser como un imán que distrajese el rumbo de muchos, haciendo que lo sigan a él y no al norte. Es muy frecuente que las congregaciones religiosas pasen por un proceso de formalización y algunas empiecen inclusive a caer en religiosidad cuando inician así. Y esto ocurre en algunos casos cuando adoptan o aceptan y mezclan
modelos extraños a los que mandan realmente las Escrituras. Y vemos cómo iglesias empiezan a celebrar ritos propiamente de los judíos, guardando el sábado, dejando de comer alimentos, entre comillas, impuros, desconociendo lo que dice realmente la palabra de Dios. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¡Wow! ¿Cuál es el día del Señor? Sí, el sábado. Pero para quienes hay una ordenanza perpetua de ser guardado, para los hijos de Israel. Y aún más, dice que es una señal. No es para adorar el sábado, como mucha gente adoran el sábado. Han desviado su curso, no están rumbo norte. Porque tú no puedes poner nada delante del Señor, como hicieron los fariseos, que condenaban a Jesucristo porque sanaba en sábado. Porque el sábado era más esencial para ellos que el hombre mismo. Y como él le dijo, el sábado no podía ser más importante que el Señor del sábado. ¿Cómo podía un día enseñorearse sobre el Señor? Imposible. Se debe diferenciar entonces los pactos de Dios con su pueblo, hechos a la manera de señal, y la gracia otorgada a la iglesia, salvos por la fe. No por guardar ritos o hacer ceremonias, o guardar días o fiestas. Hay otros casos en los cuales hay iglesias que pueden caer en el proceso de la humanización, pierden el norte, completamente se desvían y empiezan a ser tolerantes con lo que a los demás les parece bien. Tratando de conformar entonces una iglesia incluyente, significa que acepte a todo el mundo, de acuerdo a nuestros gustos y deseos. Ese es el caso de las iglesias que tienen como dirigentes y miembros activos a personas de la comunidad LGBT o como se diga, declarados abiertamente homosexuales o lesbianas públicamente y sin reparo alguno, en contradicción a lo que Dios dice y condena en las Escrituras. Buscando así brevemente encontré 23 lugares en el que el Señor condena la homosexualidad. 23 lugares, no uno. Hay una Biblia nueva que han hecho estas organizaciones que lo han ido borrando uno por uno. Y lo que dice lo cambian, lo trastocan, etc. Y a eso vamos nosotros a llegar. Ese es el mayor ataque que tiene el cristiano hoy en día. Es que quieren quitarnos la palabra, el legado de Dios. Es muy clara, la palabra es muy clara. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Primera de Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, significa no se equivoquen, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso no lo dice una ley, eso lo dice la ley santa de Dios, la que está por sobre todos los hombres. Ah, no, que allí eso es, qué sé yo, permitido, exhibido públicamente, es beneficioso. Yo no tengo, dice, no hieran, no heréis, no se dejen engañar. No importa. Ayer o antes de ayer oí a alguien que, representando a la ONU, venía a declarar que el asunto de las 3 causales del aborto ya es un trato hecho. Que por qué está el Senado tratando de alargarlo más, y ya eso es un compromiso que tiene República Dominicana con las Naciones, con la Organización de las Naciones Unidas. Y nos van a imponer eso. Ustedes lo van a ver, viene porque viene.
Pero no porque eso lo permitan, yo lo tengo que aceptar. ¿Entienden lo que les quiero decir? No debemos aceptarlo. No debe cambiar nuestra forma de ver las cosas porque Dios no lo ve así. Dios no admite, Dios no incluye, no soporta el pecado. Esa frase que la atribuyen falsamente a la Biblia, que fue Mahatma Gandhi que la dijo, dice, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Es una falacia, es una mentira, con el fin de confundirnos. Dios no tolera el pecado ni al pecador, porque Él es un juez justo. Si el pecador no se arrepiente de su pecado, no tiene nada que buscar con Dios. Lo que ocurre entonces en estos casos de estas iglesias que le estoy diciendo, que han descuidado la palabra de Dios y han tomado un rumbo diferente, no es otra cosa que es el mundo el que está transformando a la iglesia y no la iglesia quien está transformando al mundo como debería de ser. Esas iglesias que le dije perdieron el rumbo. No conocen el norte verdadero, sus brújulas están malas, sus doctrinas están erradas. Es por eso que no debemos entonces apartarnos de las Escrituras y de sus enseñanzas, pues toda ella es verdad, es justo juicio de Dios. Recuerden el pasaje en que Jesús ora por sus discípulos, ¿se acuerdan? Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes, ¿verdad? Pero más adelante en el 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Y inmediatamente dice, tu palabra es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu palabra. Eso fue lo que dijo. Santifícalos, Padre, en tu palabra. Ellos, guárdalos por medio de ella. No te pido que los saques del mundo. Ellos tenían una misión que hacer en el mundo. La misma que tú y yo y todos nosotros tenemos que hacer. No podemos separarnos del mundo. Pero tenemos que aprender a navegar en él siempre con rumbo norte. Y ese rumbo nada más nos lo trazan las Escrituras. Solamente las Escrituras. Entonces, para los que hemos descuidado esto, reencontrar la Escritura como le ocurrió a Josías, sería un gran acontecimiento en nuestras vidas que haría que todo cambiara. Es necesario que de nuevo enderecemos el curso hacia el norte, según la observación de la estrella polar, y dejemos de seguir brújulas imprecisas y defectuosas que solo nos van a llevar a perder el rumbo y a chocar con los arrecifes o a estancarnos en el mar de los sargazos, a ralentizarnos, o sea, sencillamente a hacernos lentos. El famoso mar de los sargazos que se encuentra por donde, al norte nuestro realmente, los galeones españoles, si no se daban cuenta, pues quedaban medio encallados o eran muy lentos si no había la brisa suficiente para inflar sus velas. Y pasaban semanas ahí, tenían que sacrificar los caballos y todo para esperar un viento que los pudiese sacar, porque si no, perecían ahí estancados en el mar de los sargazos. Porque se desviaron, tomaron una ruta diferente. Hay que hacer como hacían los marineros de antaño, quienes tenían que verificar el norte verdadero constantemente. A veces estamos tan afanosos, trabajando, haciendo cosas, que no tenemos tiempo entonces para nosotros volver a la palabra y ver cómo ella nos va a dirigir, nos va a hacer reencontrar nuestro rumbo. Sigamos entonces el norte verdadero constantemente enfilados hacia la estrella polar, ya que sabemos que estamos navegando en aguas sumamente peligrosas donde existen enemigos. Ya que estamos con esa figura, esa alegoría de ese navío en el mar, acuérdense que pueden haber piratas, diría yo, que no son más que los enviados de Satanás, que quieren robar tus bendiciones, que quieren hacerte encallar, naufragar, detener tu avance. ¿Cuántos
elementos, hijos de Satanás, porque de eso es que está el mundo. Los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. No es otra cosa. Y los hijos de la oscuridad están al servicio de Satanás. Satanás no ataca a sus hijos. Ataca a quienes no son sus hijos. Porque ya aquellos, ¿para qué lo va a atacar si son de él? Y ahí tenemos nosotros que navegar con mucho cuidado. Recordemos las 7 iglesias en Apocalipsis. Algunas de ellas, al alejarse de los fundamentos de la palabra de Dios, dieron lugar a errores que se manifestaron en poco crecimiento en alguna, falta de gozo en otra y hasta llegar al extravío de convertirse en una iglesia apóstata siguiendo doctrinas falsas. Y esto debido a lo mismo, perdieron el rumbo, se extraviaron por no permanecer en la palabra, la cual es toda verdad. La palabra misma nos enseña y nos advierte. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al final, lo que el hombre, cuando tiene esa actitud, encuentra es un camino de perdición. ¿Por qué? Porque perdió el rumbo. Debemos estar claros en que para mantener el rumbo norte, nuestra trayectoria correcta, no hay atajos. Siempre nos gusta el camino más fácil, ¿verdad que sí? Siempre. Pues no hay ni derecha ni izquierda, es línea recta. Igual sucede, igual con la palabra de Dios. Deuteronomio 5:31. Y dice el Señor, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo fue? Ni a derecha, pero es que por aquí pudiera salir más corto y gano más tiempo. No. Dice claramente, el Señor ordena que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos siempre la trayectoria, el rumbo norte que Él nos ha dado. Es que el Señor no admite nuestras apreciaciones acerca del rumbo, del curso a tomar. No las admite como buenas y válidas, no. El mismo Salmo 19, que es la joya en cuanto a la palabra de Dios, el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que no es difícil. No es difícil, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y seguimos, todo es senda, camino, rumbo. Siempre nos está diciendo que hay que hacer un recorrido dentro de unos parámetros que no podemos coger ni derecha ni izquierda y mucho menos dar vuelta atrás. Acuérdense de eso. Una vez puesta la mano en el arado, ni siquiera mires para atrás, es para adelante que vamos. Por último, el Salmo 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra Dios. Es el hombre el que pierde el rumbo. Dios no nos hace perder el rumbo. Solo la palabra de Dios evita que el hombre pierda el rumbo y se vuelva necio. Necio es aquel que sigue su propia sabiduría y desdeña la palabra de Dios. No le teme. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? De toda sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces, el que le tiene a desdén, a menos, no le teme, ¿qué es? Un necio, lo contrario a un sabio. Eso de estar escuchando prédicas sin la palabra, sin estar fundadas en la palabra de Dios, no son otra cosa más que disertaciones positivistas, charlas motivacionales, pero nada más. Tan solo emocionan, no transforman. Ahí hay ciertos disque predicadores en televisión. ¡Uy, Dios! 1 hora, hora y media disertando, hablando, diciendo, y ni un solo verso bíblico. Nada.
porque todo es para alimentar tu propio ego, para eso, para motivarte, para atraparte. No puede haber mensaje, pensamiento o proceder cristiano que no se derribe o proceda de la palabra de Dios. Eso sería necedad también, ya que ella es la luz que procede de Dios mismo y fuera de ella solo hay tinieblas y oscuridad, tal como lo dice también el Salmo 19:105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos se lo saben, ¿verdad? Bueno, pues pensemos cada día en eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es que me señala por dónde debo andar, lo que tengo que hacer. Eso de estar pidiendo a veces tantas opiniones. Pídele opinión a Dios, a su palabra. Ponte en oración, abre tu Biblia, escudriñala, medita en ella. Andar en la palabra de Dios es vital. Porque según leímos ya todos los pasajes que he dado, que fueron muchos, a ella, la palabra, nos hace sabios. Ella, la palabra, nos lleva por los caminos a la verdad, a los caminos justos, rectos. Nos hace andar en los caminos de Dios. Ella alumbra nuestra senda y caminar para nosotros no tropezar. Ella nos enseña acerca de Dios, de cómo piensa Dios. Nos revela el propósito del Señor también a aquellos que han creído. Y quizás su finalidad más importante, nos transforma nuestro carácter, nuestros pensamientos y nuestras actitudes a fin de conformarnos cada día más a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si nos alejamos de la palabra, es el caso contrario. Primero perdemos el rumbo. Nos extraviamos entonces como consecuencia de perder el rumbo. Resbalamos y caemos. Nos hacemos necios y no crecemos. Algo peor, provocamos a juicio. ¿Cómo? Sí, provocamos el juicio y la ira de Dios sobre nosotros. ¿O se les olvidó que como hijos de Dios podemos recibir castigo del Padre? Que como a sus hijos Él nos corrige, pero nos va a corregir porque estamos en sus caminos. No, porque tratamos de salirnos. Nos va a corregir. Y no siempre son suaves sus palmaditas. Todos lo sabemos. Pero siéntete feliz, dichoso, bienaventurado cuando recibas la corrección del Señor. Lo dice la palabra también. Si nos alejamos de la palabra de Dios, entonces no vamos a recibir las bendiciones de Dios. Si nos alejamos, entonces seremos presas fáciles del pecado por ser engañados. Para concluir, les diré que la palabra de Dios revela el propósito de nuestro Dios para con todos nosotros los creyentes y para alinearnos conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y aunque Josías en su reinado había hecho muchas cosas buenas obedeciendo los lineamientos de David su padre, no menos cierto es que una vez que encontraron esos pergaminos con la palabra escrita, grande fue su vergüenza, ya que aún fuera por desconocimiento, no se había obedecido a Dios como Él demandaba exactamente. Es la palabra la que le hace corregir el rumbo, su trayectoria. Son muchos los que navegan hoy sin rumbo, yendo a la deriva. Tan solo empujados, ¿saben por qué? Por las corrientes del mundo. Esas sí son las que van nivelando a las personas. Todos van por aquí, todos siguen por allá y no se paran, no se detienen a pensar por qué estoy yendo por aquí, si es bueno o es malo, sino todos van, todos lo hacen, yo lo hago. Esas son las corrientes del mundo. Miren cómo cambia la música, cómo cambia la moda, la forma de vestirnos, cómo cambia. Y vamos a seguir las corrientes del mundo, las formas de hablar. Cada día son más irreverentes. Y yo sé que todo eso es abominación para el Señor. Muchos navegan así, empujados por la corriente del mundo, pero ese no es el caso de nosotros los creyentes, que sabemos que tenemos que navegar con un curso ya trazado.
que nos lo ha dado la palabra de Dios, que es único y tiene un puerto, un lugar definido a donde llegar. Fíjate si las escrituras son vitales para el creyente, que el Salmo 19 es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Sabían eso? El más largo, tiene 176 versículos y casi en su totalidad están dedicados al tema de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué importante! Si Dios nos dejó ese legado, ¿por qué sería? Sino porque es vital e importante para nosotros. Perder el rumbo es fácil e inevitable si descuidamos nuestra lectura, nuestro estudio, nuestra meditación diaria con la palabra de Dios. Dios nos dejó su legado como única fuente de autoridad para enseñarnos los caminos que Dios mismo nos señaló. Incluso el Espíritu Santo, oigan bien, que habita en cada creyente, tiene como misión llevarnos a toda verdad, a la verdad que está escrita y que es la palabra de Dios. Esa es una de las misiones que tiene el Espíritu Santo, de sus primordiales misiones. Hermanos, ya no les voy a tratar más, solamente les quiero pedir que hagan una tarea para estos días, en esta semana que acaba de empezar hoy. Y es sencilla, lean, estudien y mediten acerca del Salmo 119. Te aseguro que de hacerlo vas a encontrar cómo trazar, corregir tu rumbo hacia el norte verdadero, sin desviarte ni aún un solo grado, agradando a tu Dios al seguir sus caminos. Ustedes no saben lo que es desviarse un grado en la distancia. Si yo tengo este punto fijo aquí y el norte es este, y yo me desvío un grado, según la distancia, esos son muchos kilómetros. Es mucha distancia cada grado que yo me desvíe. ¿Entienden eso, verdad? Tratemos entonces ni a derecha ni a izquierda, y mucho menos hacia atrás. Espero que el Señor pues ponga estas cosas, este sentir en nuestros corazones y nos ayude a que sigamos adelante. Amén. Dios del cielo, bendito y alabado por siempre seas. Cuán importante, Señor, es el legado de tu palabra escrita para que nosotros no nos desviemos. Cuán importante es que todos los días, sin falta, Señor, así como es el alimento para el cuerpo, así es tu palabra para el alma, al igual que la oración, lo sabemos, Señor. Pero danos, Señor, la interés y la dedicación, el anhelo de hacerlo cada día. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.